Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, rogando a Dios Padre la presencia del Espíritu Santo para que sea guiándonos y revelándonos toda tu santa y preciosa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Vamos a seguir, hermanos, hablando sobre eh, cómo prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas prédicas que he estado predicando últimamente es cómo prepararnos para su venida. Acá en Mateo 25:1 está la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será, recordemos que será es futuro, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando consigo sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte aceite a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: no las conozco. Velad, porque no sabéis la hora ni el día en que el Hijo del Hombre vendrá. Vamos directamente y con la misma palabra de Dios vamos a desenglosar esta parábola, que es para los tiempos postreros, precisamente para estos tiempos difíciles en los que estamos andando. Primeramente, el Señor Jesús compara el reino a 10 vírgenes. Esta parábola representa los miembros que conforman el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. En 1 Corintios 12:27 dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno miembro en particular. El esposo representa al Señor Jesucristo. Juan 3:28, aquí está hablando el profeta Juan Bautista. Dice: vosotros mismos me sois testigos que os dije que no soy el Cristo, sino que soy enviado de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Aquí está hablando el profeta Juan Bautista. Él aquí hace la simbología del esposo, que es el Señor Jesucristo. Dice que es necesario que Juan Bautista mengüe y que Cristo crezca.
Menguar quiere decir disminuir. El profeta Juan Bautista fue enviado para prepararle el camino al Señor Jesús y reconocerlo como el Salvador del mundo, por revelación del Espíritu Santo. Sabía que la misión de él era darle paso al Señor Jesús para que estableciera el reino de Dios entre nosotros. En Efesios 5:25 hay un ejemplo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa que semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, estos versículos los leí para que quede claro que el esposo de la iglesia, de cada uno de nosotros, que forman un solo cuerpo, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, que el esposo es Jesús. Esta parábola también el Señor Jesucristo nos la deja como ejemplo, como enseñanza para su segunda venida. 5 de estas vírgenes eran prudentes, o sea, obedientes. Y 5 de estas otras vírgenes eran necias, tercas, insensatas, en el fondo hasta incrédulas, porque si hubieran creído, hubieran obedecido al Señor. Vamos a desenglosar primero las 5 vírgenes insensatas. Y las insensatas dice que tomando consigo sus lámparas, pero no tomaron el aceite. El aceite representa la espiritualidad de cada uno de nosotros. En otras palabras, el aceite representa al Espíritu Santo. Las lámparas representan el físico de nosotros. En el Antiguo Testamento, anteriormente, el aceite lo utilizaban para ungir reyes, sacerdotes, profetas y utensilios de culto. Para ungir estos profetas, reyes y sacerdotes, lo rociaban sobre su cabeza. También lo utilizaban como aceite para encender sus lámparas. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo cambia. En el Nuevo Testamento, en Juan 6:13, la misión de los apóstoles, antes que vinieran sobre ellos echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto era cuando no habían recibido todavía la promesa del Espíritu Santo. Si vamos al libro de los Hechos, los apóstoles, todos recibieron, y muchas personas recibieron también la promesa del Espíritu Santo. Como podemos ver aquí en el libro de Hechos, y cuando vino la promesa, ya no se ungía el aceite, porque la unción es el Espíritu Santo. Muchas veces cuando nosotros vamos a las Escrituras, dice que las Escrituras muchas veces se contradicen o que no las entendemos. Un ejemplo les voy a dar en Santiago 5:13, que está en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera pecado, si hubiere pecado, le serán perdonados. Aquí claritamente dice que ungir aceite y que la oración de fe
Es la oración de fe la que levanta al enfermo, no es el aceite. Muchas personas, en muchas partes se oye que hay que ungir el aceite, todos los utensilios de la casa con aceite, hay que ungir las paredes, hay que ungir la ropa. No, hermanos. Si nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, no hay necesidad de ungir nada, porque la misma unción que Dios nos da es la unción del Espíritu Santo y esa permanece con nosotros. La lámpara representa el externo de cada uno de nosotros. Lo tenemos en Lucas 11:31, dice el Señor Jesús: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Dice el Señor Jesús: mira pues, que la luz que hay en ti no sean tinieblas. Entonces, tenemos que tener cuidado de dar nuestra propia opinión respecto a la palabra de Dios. Hay que darle paso al Espíritu Santo. Recordemos que aquí en la palabra de Dios no puede existir ni teología, nada de eso, porque la palabra de Dios ella misma se interpreta. Se refiere a que no haya tinieblas en personas hipócritas, necias y religiosas. Sigue diciendo, y tardándose el esposo, aquellas vírgenes se durmieron. Se durmieron quiere decir, hermanos, se durmieron espiritualmente. Son personas movidas solo por emociones, sin arrepentimiento y no nacidas de nuevo. Para que nosotros tengamos un más claro concepto, esto del nuevo nacimiento, hermanos, está en Juan 1 y les doy el texto que es Juan 1, el texto es 12 y el contexto es 13. Juan 1, 12 y 13. Va texto y va contexto, porque muchas veces nos recitan solo el texto. Y entonces nosotros, qué rico, leímos o nos leyeron en la palabra de Dios que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué rico. Y yo sigo campante siguiendo mi vida muerta en mis delitos y pecados. Pero entonces chocamos cuando el contexto que va en Juan 1:13 dice: aquellos que Dios les da el nacimiento nuevo, que no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Este nacimiento lo da solamente Dios. Entonces estas vírgenes se durmieron. ¿Qué les pasó? Vamos a ver a Efesios 5:11. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual te dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. ¿Qué le pasaba a estas 6 vírgenes? Dice la palabra de Dios que todas las cosas son puestas en evidencias por la luz. Cuando venga el Señor Jesucristo a ponernos cuentas, a pedirnos cuentas, todo lo que nosotros estamos haciendo en lo oculto va a estar en evidencia. Aparte de lo que hagamos en lo oculto, sea bueno o sea malo. Lo otro, cuando pasamos grandes tribulaciones, cuando estamos pasando grandes pruebas, ahí es donde el Señor nos empieza a probar de qué calibre somos cada uno de nosotros.
si desertamos o seguimos de rodillas. Estas vírgenes se quedaron dormidas. Quiere decir dormidos espiritualmente, como dice la palabra, dejándonos llevar como olas del mar, para allá y para acá, por cualquier viento de doctrina que nos pinten cosas bonitas y nos digan cosas dulces al oído. Pero muchas veces nosotros no queremos saber la verdad. Muchas veces a los que predicamos la palabra de Dios, desafortunadamente, también nos tienen en la mira porque hay mucha gente que no les gusta que uno predique lo que es la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces aquí el Señor, el Espíritu Santo nos dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. ¿Cómo así despertarse? Estas vírgenes deberían de estar despiertas, pero se durmieron, pero las otras también estaban dormidas. ¿Pero qué es la diferencia? En Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esta palabra quiere decir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo simboliza el aceite. Entonces, ellas, como tardaron también, como tardaba el esposo, pues ellas también se relajaron, las insensatas. Estamos hablando de las insensatas. Ellas también se relajaron, se durmieron espiritualmente. ¿Y qué dijeron? No, eso se tarda. Entonces, como se tarda, yo voy a echar la casa por la ventana porque mi esposo se tarda. En este sentido espiritual, hay muchos que actualmente van de parranda, de paseo, jajaja, jijiji, jojojo, y son ajenos al dolor de las otras personas. Entonces, a estas vírgenes, ¿qué les pasó? La respuesta la tenemos en Primera de Pedro 3:4. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el día de la creación. En otras palabras, siempre han habido guerras, siempre han habido anunciando, más o menos personalmente, desde que yo tenía por ahí 7 años, Cristo ya viene, Cristo ya se asoma, y ya llegamos a los 50 y pico de años y nada que viene. Entonces nos relajamos porque el Señor está tardando. Siempre han habido rumores de guerra, siempre por acá y por allá, pero no pasa nada. Hermanos, cuando nosotros estamos dirigidos realmente por el Espíritu Santo y la misma unción que Dios mismo nos da, nos enseña cuando estamos en los tiempos postreros, nos prenden la luz roja. Dice la palabra de Dios que no necesitamos que nadie nos enseñe porque la misma unción del Espíritu Santo nos enseña. Entonces, ¿qué pasó con estas vírgenes? Se relajaron precisamente por eso. No siempre me han dicho que Cristo viene y nada que viene. No siempre han habido guerras, pestes y nada de nada. Entonces se relajaron y se durmieron espiritualmente. Primera de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que ahora están reservados por la misma palabra, guardados para fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres pecadores. Hermanos, no olvidemos que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años es un día. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca y todos vengan al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que está pasando.
El Señor nos está esperando para que recuerden, hermanos, el Señor busca a adoradores que lo amen en espíritu y en verdad. Buscan personas que realmente se arrepientan y se aparten del pecado. Eso es lo que el Señor está buscando. Entonces seguimos con la parábola, estamos ahí mismo. Y a la medianoche se oye la voz que dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En Marcos 13:32 dice, pero aquel día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre, para que cuando llegue de repente no os halle durmiendo. Las insensatas le piden aceite a las vírgenes prudentes. Danos aceite. Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Entonces, a ellas se les ocurre pedirle aceite a las prudentes. En Hechos 8:9, aquí hay voy a hacerles un resumen. Dice, había un hombre que se llamaba Simón y que antes ejercía la magia y engañaba a la gente haciéndose por pasar por alguien importante. En ese momento llegó Felipe a predicar el evangelio y Felipe bautizaba en agua hombres y mujeres. Entre esos se bautizó Simón, ya pongámosle el brujo, porque él ejercía la magia negra, se bautizó y andaba con Felipe, ¿sí? Y Simón, viendo las señales y los milagros que Felipe hacía, pues él se maravillaba. Resulta que Felipe estaba en Samaria y los 11 discípulos estaban en Jerusalén. Entonces, cuando oyeron que en Samaria se estaban convirtiendo mucha gente, los discípulos viajaron a Samaria. Entonces, allá, ¿para qué viajaron? Para que les administraran a la gente que se había bautizado en agua, les administraran, les dieran el Espíritu Santo. Simón, el que iba con Felipe, el que ejercía la magia negra y que había sido bautizado por Felipe, viendo que los apóstoles cuando imponían las manos, a la gente que les imponía la mano recibían el Espíritu Santo, Simón les ofreció dinero. Esto está, hermanos, para que ustedes lo lean en 8:9. Solamente les estoy haciendo un resumen. Les ofreció dinero para que ellos les entregaran el poder. Entonces Pedro, claro, se enoja con él y Pedro lo que le dice es, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene es con dinero. Aquí nos quedan dos enseñanzas, hermanos. La primera enseñanza es que Simón, que él ejercía la magia, él se convirtió a Cristo, ¿sí? Y se bautizó, pero no recibió el Espíritu Santo con la imposición de la mano de los apóstoles. Como podemos ver, él lo único que vio de las maravillas y las señales era ganar provecho, ganar dinero.
Los únicos que tenían la potestad de imponer las manos eran los apóstoles, porque ellos fueron testigos directos del Señor Jesucristo. Recordemos que en el libro de Hechos era la manifestación del Espíritu Santo. Ahora en nosotros trabaja es la obra del Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu Santo, que está en Efesios 5. Está en Gálatas 5:22. En Lucas 11:3 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo al que se lo pida? Entonces, nosotros personalmente, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que pedir el Espíritu Santo a Dios. El Espíritu Santo no lo entrega a nadie. El Espíritu Santo lo entrega solo Dios. Dice en 2 Corintios 2:21, y el que nos confirma a nosotros en Cristo y que nos ungió es Dios. Entonces, a nosotros nadie nos va a entregar que tome, recibe a la unción, como si fuera papa caliente el Espíritu Santo. Esto ya es una blasfemia de las personas que viven, tome y recibe la unción y que lo tiran contra la pared. Así no trabaja el Señor Jesús. Les cuento, hermano, que si el Señor Jesús trabajara así, yo no estaría predicando el Evangelio. El Señor Jesús trabaja con un amor, trabaja con una paz, y trabaja suave, lentamente en cada uno de nosotros. Tanto así que nosotros mismos no nos damos ni cuenta del cambio que lentamente va progresando dentro de nosotros el Espíritu Santo. Porque entonces, si hay personas que entregan la unción, si hay personas que hacen de todo, vana es la cruz de Cristo, porque entonces hacen a un lado a Dios. Y el Salvador es aquella persona que entrega la unción del Espíritu Santo. Entonces tenemos la palabra del Señor, es tan clara cuando dice, y sabéis la verdad, y la verdad nos hará libre. Las insensatas les dicen, seguimos con las insensatas, les dicen a las prudentes que para que no falte, las prudentes le contestan a las insensatas que para que no les falten aceite a ella, entonces que vayan a los que venden y comprar ustedes mismos. Imagínense en esto. Vaya y compre el Espíritu Santo a los que lo venden. Terrible. Aquí en Primera de Juan hay un versículo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para manifestarse que no son de nosotros. ¿Cómo así? Recordemos que estas 10 vírgenes todas, el Señor en la parábola están en un solo lugar. Las insensatas y las prudentes. Las insensatas no tenían el Espíritu Santo, pero estaban con las prudentes congregándose, orando, levantando los brazos, tal vez ayunando, mejor dicho, pero estaban vacías por dentro. Si hubieran sabido de la palabra de Dios, no le hubieran dicho a las prudentes, danos de tu aceite, porque es que Dios no da el Espíritu Santo por medida. Hubieran sido prudentes. Aquí es donde se aplica esta palabra de Dios. Y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran tenido el Espíritu Santo, hubieran velado, hubieran sido ardientes, hubieran predicado el Evangelio, hubieran puesto el fruto del Espíritu Santo a toda criatura. Pero no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? La respuesta la tenemos en Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? El Señor aquí, el Espíritu Santo, nos está exhortando que si nosotros, que hay algunos que perturban el evangelio de Cristo, ¿cómo vamos a saber si las enseñanzas que nos están dando realmente son la palabra de Dios o realmente son de parte de Dios? Esta respuesta la vamos a tener más adelante, pero mientras iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Pero después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Dice en Lucas 3:26, entonces comencéis a decir, delante de ti hemos comido, delante de ti hemos bebido y en nuestras plazas nos ha enseñado. El Señor vuelve y les dice, no las conozco. En otras palabras, Señor, pero es que yo venía cada 8 días, Señor, yo ayunaba, yo hacía vigilia, yo me daba azote, yo hacía, mejor dicho, hacía hasta para vender. El Señor dice, no las conozco. Sencillo. En Mateo 7:21, este versículo es muy familiar, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará a los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces ese día me dirán, ay Señor, echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos milagros. Y el Señor le dice, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasó con estas 5 vírgenes insensatas? Y de esto está llena, creo que la iglesia de Cristo, de cizaña y de trigo, ¿sí? Estas 5 insensatas se congregaban y estaban ahí congregadas, ayunando, orando, intercediendo según ellos por nosotros. O sea, le quitan el privilegio al Espíritu Santo, porque en la palabra de Dios dice que el único que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Diferente que el Señor nos mande a orar unos por otros. Pero entonces, ¿cómo así orar unos por otros? Sí, hermanos, cuando tengamos problemas, tengamos aflicciones, llamemos a un hermano, venga y oremos juntos. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, dice el Señor. Entonces, nosotros no tenemos por qué buscar intercesores porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a estas 5 vírgenes insensatas? Dice, la respuesta está en Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si el Espíritu no mora en vosotros, no es de Cristo. Sencillo. Vivir en la carne es vivir todavía en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, un corazón no arrepentido. Un corazón dice la palabra de Dios, ¿no? Personas tibias que no se deciden si es blanco o si es negro. Un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu Santo, sencillo, no es de Cristo. Entonces estas personas que se congregaban, que decían ser cristianas, por eso aquí el apóstol Pedro dice,
estaban con nosotros y si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Otra cosa, hermanos, nosotros por precio fuimos comprados con la sangre del Señor de Cristo. Nosotros no somos propiedad de nadie, solo de Cristo. Entonces a nosotros no nos pueden estar juzgando si estamos de pronto, y es bueno estar de congregación en congregación. Y entonces lo que dicen, de pronto ven un hermano con de nuevo predicando el evangelio y entonces dicen, no, ese es un falso porque era de nosotros, salió de nosotros y si hubiera sido con nosotros, hubiera permanecido con nosotros. No, el Señor se refiere es que cuando nosotros somos realmente fundados, lo que es en Cristo, en la piedra angular que es Cristo, y que nosotros no tenemos ninguna potestad para predicarnos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y tenemos buen testimonio. Buen testimonio es buen ejemplo, hermanos. No decir que yo ahorita ahora, yo antes caminaba, ahora ya medito, ya no camino. Ya soy santa, ya no toco a nadie ni volteo a mirar con nadie. No, dar buen ejemplo en toda nuestra manera de vivir, dar mal ejemplo, que sí vamos a fallar, que sí vamos a pecar, pero no vamos a practicar el pecado, estar pecando todos los días. Vuelvo y repito, si de pronto se nos fue una mala palabra o insultamos de pronto a otra persona, fue porque permitimos que la ira nos llenó a nosotros, ¿sí? Pero no estamos, hermanos, todos los días iracundos, insultando, gritando y maltratando a la gente. Eso es practicar el pecado. Nosotros no lo practicamos. Sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Entonces, la recomendación que el Señor nos da es velad, perdón, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores de la mujer de parto y no escaparán. Aquí en este versículo dice que cuando digan paz y seguridad. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Si oramos por paz, el Señor dice que cuando paz no va a haber. El Señor en su palabra dijo que Él nos iba a dar paz, pero no la que da el mundo, sino la que da Jesús en nuestros corazones. En el mundo, si va a haber paz, hay que preocuparnos, porque aquí la palabra del Señor dice, cuando digan paz y seguridad, será destrucción repentina. Entonces muchas veces uno escucha, ¿no? Hagamos cadena de oración para la paz. Yo no puedo, hermanos, ponerle parche al Evangelio, a la palabra de Dios, porque pues el Señor lo primero que nos advierte es de aquel que le quite o de aquel que le añade a la palabra de Dios. Entonces no va a haber paz. Y si va a haber paz, preocupémonos, porque como dice, vuelvo y repito el versículo en Primera de Tesalonicenses 5:3 para que lo lean. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Entonces, esas son las señales antes de la venida del Señor Jesucristo. Hay que estar preparados, no dormirnos como estas mujeres, como estas 5 vírgenes. Si ellas hubieran tomado la molestia de haber consultado directamente la palabra de Dios, primero, no se hubieran dormido espiritualmente.
Segundo, no se hubieran relajado. Y en el fondo, si vemos esta situación de estas mujeres, no le creyeron a Dios. Porque si lo hubieran creído, tampoco no hubieran pedido parte del Espíritu Santo. Entonces, esto para estos tiempos, que son los últimos tiempos, son los tiempos postreros que nos quede a nosotros, que el Espíritu Santo hoy, en el amor del Señor Jesucristo, nos está rogando, por favor, corrijámonos, vengamos a un arrepentimiento sincero y genuino delante de Dios. Cambiemos esa vana manera de vivir. Permitámosles al Espíritu Santo que llene estos cuerpos, estas lámparas, con esa luz preciosa que es la unción del Espíritu Santo. Permitamos que Dios Padre nos dé esa unción, porque esa unción no la da ningún hombre, porque todos somos pecadores. El único santo fue Cristo. Y los únicos que siguieron sus pisadas fueron los apóstoles, que estuvieron y fueron testigos de la venida del Señor Jesucristo. Que esta semana sea una reflexión, y no solo esta semana. Siempre estemos prevenidos, hermanos, porque no se sabe cuándo vamos a entregarle cuentas al Señor. De pronto esta noche una embolia, un paro, una bala perdida, terminen nuestros días. ¿Cómo vamos a ir a donde el Señor Jesucristo? ¿Ya nos hemos arrepentido? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos entregando lo que es el fruto del Espíritu Santo? ¿Hacemos todas estas cosas por agradar a Dios o por agradar a los hombres? Escudriñemos la palabra de Dios día y noche. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Padre, por esta noche tan hermosa. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón porque de una u otra forma te fallamos. Te rogamos, Padre, que nos envíe tu Espíritu Santo para que sea el que nos guíe, Señor. Para que nosotros no entremos en ese pecado de poner nuestra propia opinión o tal vez consultar al propio hombre. Porque como dice tu palabra, Padre, Dios verás todo hombre mentiroso. Y en estos tiempos, Señor, estamos sufriendo sequía, pero de tu palabra. Se están levantando también falsos profetas, Señor. Hacen mercadería con tu evangelio, Señor. Avanzan y transan. El amor de muchos se está enfriando, Señor. La maldad está aumentando. La tierra clama, Señor, con dolores de parto, Señor, esperando tu redención, Padre, tu venida. ¿Hasta cuándo, Padre, tenemos que soportar, Señor, tanta violencia, tanta injusticia? Hombres, Señor, que solo viven para sí mismos. No les importa lo que afuera está pasando. Se están matando, se están masacrando. La violencia está aumentando cada día más y más. Por eso tu esposa te dice, ven, Señor Jesús, ven pronto. Te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, y que esta parábola de estas 10 vírgenes, Señor, que hoy predicamos con la guía del Espíritu Santo, que estas 5 vírgenes insensatas nos queden como ejemplo, Señor, para que nosotros no durmamos, para que nosotros no nos dejemos llevar por diversas filosofías, por diversas palabras de hombres, Señor, que corrompen tu palabra, Señor, que son inconstantes. Porque si tu cuerpo es uno y tu iglesia es
una. ¿Cómo pretenden, Señor, decir que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros? Así, Padre, muchos hombres impiden a mis hermanos predicar las buenas nuevas, porque el error que nosotros hemos tenido es que le creemos más al hombre que no a ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque no consultamos tu palabra. Perdónanos, Padre, porque no te hemos pedido la guía del Espíritu Santo, porque tú nos dices y lo has prometido, que si nosotros siendo malos, Señor, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, mucho más, Señor, tú, Padre, ¿cómo no nos va a dar el Espíritu Santo si nosotros te lo pedimos? En estos momentos te pedimos el Espíritu Santo, Padre, para que sea guiándonos, ya que estos tiempos postreros están peligrosos, muy peligrosos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos libres de todo mal, Señor. Permítenos, Padre, ser hacedores de tu santa y preciosa palabra, no tan solo oidores, Señor. Te rogamos que nos santifiques con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendito y alabado sea mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, y pongo en tus santas y preciosas manos este grupo hermoso, Señor, porque yo sé que tú cuidas de cada uno de ellos. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, bendice su entrada, su salida, la cena, Señor. Bendícelos de pies a cabeza, Señor. Y dales también, Señor, conforme cada petición de sus corazones, Señor. Sabemos que las tenemos delante de ti puestas, Señor. Concédeselas según te sea tu santa y preciosa voluntad. Ponemos esta noche en tus santas y preciosas manos, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.